Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Como hacemos al principio de cada mes, traemos nuestra actualización de los portafolios. En este caso vamos a estar comentando todas las compras y ventas que hicimos durante el mes de octubre. Recuerden que hasta ahora tenemos 4 portafolios en el canal: el portafolio de trading, que es el portafolio más grande, el portafolio de largo plazo, el de dividendos y el portafolio cripto. Les adelanto que estuvimos muy activos utilizando opciones financieras en el portafolio de trading. En el portafolio de largo plazo estuvimos rebalanceando un poco el portafolio, reduciendo posiciones y también agregando otras compañías que hacía bastante tiempo que no agregábamos. También el portafolio de dividendos, creo que aquí es donde hemos estado más activos, ya que las compañías defensivas son las que se ven a evaluaciones más interesantes y hay una cripto en específico que está acercándose a zonas de compra. Todo esto lo vamos a revisar. Vamos a estar viendo también en muchas acciones de dónde está su fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales y expectativa de crecimiento, básicamente haciendo análisis fundamental y luego en análisis técnico las zonas de acumulación. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el portafolio más grande del canal, que es el portafolio de trading. En este portafolio, como pueden ver, estuvimos haciendo muchas operaciones con opciones. De hecho, vamos a dividir el análisis de este portafolio en dos partes. Primero vamos a hablar de todas las operaciones con opciones financieras y luego las compras y ventas que hicimos. Si se recuerdan, en el video del mes anterior, las últimas operaciones que revisamos fueron estos dos Put Credit Spread que hicimos en Netflix y Meta. Recuerden que los Put Credit Spread son estrategias con opciones neutrales alcistas, es decir, que usted está esperando que la acción suba o se mantenga plana, incluso puede bajar un poquito y en esos casos va a ganar, ¿ok? Como pueden ver, habíamos capturado $66 por el Put Credit Spread de Meta, habíamos capturado $68 en Netflix y fue una operación de un trade de corto plazo. La abrimos el 1 de octubre y vean cómo el 17 de octubre la cerramos con un 100% de ganancia. Por eso me gusta tanto esta estrategia, porque realmente no dependemos tanto del movimiento de la acción, sino que son estrategias bastante flexibles. Así que bueno, ahí nos salió exitosa esas dos operaciones. Como pueden ver por aquí, también estuvimos haciendo cover calls. Lo que hicimos fue básicamente cambiar la fecha de expiración de los contratos que teníamos en Realty Income y Pexi. Recuerden que los cover calls son estrategias de opciones donde usted se compromete a vender 100 acciones a un precio determinado y por ese contrato le dan crédito. Como pueden ver aquí, por el caso de Realty Income capturamos $34 y por el caso de Pexi capturamos $125. Así que realmente nos fue bastante bien con este tipo de operaciones durante el mes pasado. De hecho, si calculamos por acá, vamos a comentar primero otra operación donde capturamos crédito y después calculamos cuánto hemos capturado durante el mes pasado solamente en crédito con opciones. Como pueden ver acá, también hicimos un Call Credit Spread. El Call Credit Spread es una variante del Put Credit Spread. En este caso apostamos que la acción no va a subir, sino que se va a mantener plana o bajar, o incluso puede subir un poquito, pero no va a llegar a nuestro strike price. En un momento vamos a revisar este contrato de Google, ¿ok? Y por último hicimos un Put Credit Spread, una operación similar a lo que habíamos hecho en Meta y Netflix, en este caso de nuevo en Meta. Como pueden ver, capturamos un total de $90 en crédito. Si calculamos en total, vamos a sumar todo lo que hemos capturado en crédito durante el mes pasado. Podemos ver aquí que capturamos un total de $66. Primero con este Put Credit Spread en Meta. $68 capturamos después con Netflix. Después con los Cover Call de Pexi capturamos 125. Y con el Cover Call de Realty Income capturamos 34. Luego hicimos el Call Credit Spread en Google donde capturamos 80. Y después Meta hicimos un Put Credit Spread donde capturamos 90. Recuerden que eso fue dinero que entró directamente a nuestra cuenta. En un solo mes hicimos $463 solamente con operaciones de opciones. Este portafolio ahora mismo está en torno a $93,000. Eso significa que en un solo mes le sacamos un rendimiento con opciones. Podemos ver aquí del 0.5%. Usted puede que le parezca poco, pero si analizamos este rendimiento es de casi el 6% anual, con una estrategia que es de muy poco riesgo, ¿ok? Ya hace poco analizamos este tipo de estrategia. Hice un video específicamente de cómo impulsar el portafolio utilizando este tipo de estrategia. Así que los invito a ver la lista de reproducción del canal. De hecho, se lo voy a dejar por acá arriba también por si quiere echarle un vistazo, ¿ok? Dicho esto, quiero comentar el de Google. Vamos a irnos a la acción de Google. ¿Por qué? Porque Google lo que estuvimos apostando es que la acción no iba a llegar a los $310 el 21 de noviembre, faltan alrededor de 20 días para esa expiración. Entonces, siempre y cuando las acciones de Google no lleguen a $310, simplemente nos vamos a quedar
con esos $80 que nos dieron por el contrato y no pasa nada. Nos quedamos con el dinero y no pasa nada más. Recuerden que también las acciones de Google están un poco caras. Estamos bastante por encima de sus múltiplos históricos promedio. Así que por eso también estábamos apostando a que las acciones no iban a subir tanto. Fíjense por acá como el PER, el ratio precio-ganancia, estamos un 12% por encima de sus múltiplos históricos. Y también el ratio precio-flujo de caja un 27%. Así que los múltiplos son un poco caros. Y bueno, por eso aprovechamos para hacer esta operación, ¿ok? Dicho esto, ahora vamos a movernos a las operaciones con acciones. Durante el último mes estuvimos comprando varias acciones. La primera que estuvimos comprando fue Mercado Libre. Como pueden ver, le entramos con un 2.4% del portafolio, que realmente es una posición grande para una posición inicial. Pero bueno, recuerden que en este portafolio no tengo acciones fraccionadas, acceso a acciones fraccionadas. Así que directamente entramos con una acción, $2.213, 2.4%. A ver, Meli, podemos ver aquí que ya estaba bastante sobrevendida. Estábamos cerca de la parte baja de la tendencia. En la parte baja de la tendencia, de hecho, es nuestra segunda zona de compra. Pero podemos ver que las acciones han estado subiendo. Aquí el objetivo es muy sencillo. Parte alta de la estructura alcista. Ahí va a estar nuestra zona de venta, ¿ok? En el caso de Meli, los múltiplos que estamos pagando tampoco son tan baratos. Por eso todavía no la veo como una posición para largo plazo. Podemos ver que estamos un 18% por encima del Fair Value, PER 47, ratio precio-flujo de caja de 12. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el Forward PER en 35. Y como le comentaba, parte baja de la tendencia. Creo que para un trade estaba en una zona muy atractiva. También estuvimos comprando acciones de T-Mobile. De hecho, hicimos varias compras. Podemos ver aquí que hicimos un total de 3 compras durante el mes pasado. Compramos en 2.24, compramos en 2.22 y luego volvimos a comprar en 208. Creo que T-Mobile es una de las compañías que está más atractiva ahora mismo, no solamente desde el punto de vista fundamental, sino técnico. Y además es una acción defensiva que con el mercado de máximos nos puede ayudar en caso de alguna corrección. Vemos que está por debajo del Fair Value, 234 billones de capitalización de mercado. El ratio precio-ganancias está en mínimo de hace bastante tiempo y muy por debajo de sus múltiplos históricos. Y bien, el ratio precio-flujo de caja también un 27% por debajo de sus múltiplos históricos. Es una compañía que se espera crecimiento de doble dígito en ganancias por acción y flujo de caja. Muy bien. Y vean lo que le comento de los ratios históricos. El PER en una zona muy atractiva y también el ratio precio-flujo de caja en una zona muy atractiva de compra. Así que bueno, la apuesta a T-Mobile es que bueno, en algún momento lo vamos a ver por encima de la media móvil de 200 periodos sobrecomprada. Por ejemplo, zona de $260. Creo que ahí tenemos una muy buena zona. Y vean también que desde el punto de vista técnico ya el RSI está en 25 puntos y el MACD bastante sobrevendido. A eso podríamos sumarle que está en una zona de soporte importante, esta zona de 210. Así que bueno, si cae más, realmente creo que T-Mobile es un negocio muy sólido y no me preocuparía. No estoy poniendo ni siquiera stop loss porque si cae más lo que quiero es comprar más acciones de la compañía. Vamos en un momento a revisar, por cierto, qué posición tenemos en cada una de las acciones y vamos a seguir, ¿ok? También estuvimos comprando Domino's. Domino's cayó por debajo de los $400. Me encantan los precios actuales de Domino's. Domino's Pizza, bueno, es una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo, enfocado, como dice su nombre, en el tema de las pizzas. En el caso de Domino's, podemos ver aquí que entramos con un 0.8% de portafolio, pero ya teníamos posiciones anteriores. Así que lo que hicimos fue ir reforzando poco a poco. Podemos ver aquí que ya la acción está por debajo del Fair Value, 7% por debajo del Fair Value. Podemos ver que los múltiplos también están bastante por debajo de sus múltiplos históricos. Y podemos ver también que el crecimiento que se espera es sólido, más de 8% en ganancias por acción. Es una máquina de recomprar acciones. 30% de las acciones circulantes las ha recomprado en los últimos 10 años. Y además de eso, vean el nivel de sobreventa que tiene. Y esta zona de $400 ha sido un soporte muy importante. Así que creo que técnica y fundamentalmente estamos en una muy buena zona de compra en Domino's. Por último, de las compras, Meta. Abrimos una posición en Meta. Meta es una compañía que me encanta. El último reporte de ganancia fue bastante bueno, pero tuvieron algún problema con las ganancias por acción. Y además el CAPEX, el gasto en capital, ha sido altísimo. Eso ha hecho que las acciones caigan. Podemos ver que ya estamos sobrevendidos. RSI en 27 puntos. Así que abrimos dos operaciones. En primer lugar, compramos acciones de la compañía en $646. Abrimos una posición inicial. Y podemos ver que también hicimos un put credit spread en la zona de los $550. Capturando crédito, como habíamos hablado anteriormente. Vamos a marcar, de hecho, esta zona por acá. Y así siempre me gusta ponerlo en la gráfica y así sé hasta dónde tiene que caer la acción para que tenga yo que tomar acción, ¿ok? Muchas veces roleamos el contrato
lo convertimos en un naked put, aunque en este caso en $550 no me da el capital para hacerlo, tendría que usar apalancamiento. Pero bueno, creo que sinceramente los precios actuales están atractivos para empezar a acumular. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante en el portafolio de largo plazo las operaciones que hemos hecho con Meta. Siempre y cuando las acciones terminen por encima de este cuadrante dentro de los próximos 49 días, nos quedamos con el dinero, los $90, y no tenemos que hacer absolutamente nada más, ¿ok? Si las acciones empiezan a acercarse, bueno, ahí tomamos acción y roleamos el contrato y podemos hacer algún tipo de operación defensiva. También quiero comentarles que vendimos nuestra posición de Amazon, ya la tenemos con un 33% de ganancia. Amazon a largo plazo me encanta mucho, pero fíjense que desde el punto de vista técnico estábamos ya en la parte alta de la tendencia y fíjense, justo cuando vendimos empezaron a caer las acciones. Realmente no sé lo que va a pasar con Amazon, lo único que sé es que los niveles de sobrecompra ya son significativos y que estamos en la parte alta de la tendencia. Tampoco los múltiplos son tan caros, también hay que decirlo. Si alguien dice, ok, yo la voy a dejar para 3, 4, 5 años, lo entiendo, porque tampoco podemos decir que los múltiplos son súper caros. Pero 34, un poquito caro, pero vean por acá el crecimiento que se espera de más de 18% en ganancias por acción. Y bueno, si comparamos el crecimiento que se espera con las valuaciones, entendemos que, no sé, si lo comparamos con Palantir o con otra compañía, realmente los múltiplos de Amazon no se ven tan caros. Así que bueno, esos fueron todos los movimientos que hicimos en este portafolio. Y bueno, como pueden ver, realmente muchas operaciones para trading principalmente. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Vamos a revisar ahora cómo quedó el portafolio luego de todos estos movimientos. Una cosa que me llama mucho la atención de este portafolio es que sobre todo tenemos posiciones muy defensivas. Vean que tenemos en Pepsi casi un 16% de portafolio, Pfizer un 9%, Realty Income casi un 6% y Humana casi un 6%, que estas 4 compañías son posiciones bastante defensivas. Así que bueno, seguramente si vemos una caída agresiva en el mercado, este portafolio tiene un desempeño bastante superior a la media de la bolsa. Después tenemos Nike 4.4, Occidental Petroleum 3.8, el TLT 3.6%, T-Mobile 3% y por debajo del 3% Mercado Libre, Domino's, Adobe, United Health Group, Meta, Eli Lilly, que por cierto está bastante cerca de zonas de venta, y por último Airbnb. Como pueden ver, realmente tenemos muchas posiciones defensivas. Si se recuerdan, en la subida anterior habíamos cerrado prácticamente todas las tecnológicas, Google, Nvidia, todas esas las habíamos cerrado. Y bueno, Amazon, que había sido una que habíamos comprado en la caída de abril, bueno, fue una de las últimas posiciones que acabamos de vender. Tenemos todavía más de un 36% en cash. Después de la venta de Amazon, que era una posición relativamente grande, aumentó bastante el cash. Pero bueno, parte de ese capital también lo destinamos a comprar estas últimas compañías, que fueron Meta y Domino's Pizza. Vamos a movernos al portafolio de largo plazo. Las últimas operaciones que vimos en el video del mes pasado fueron estas compras que hicimos en Coca-Cola y Procter & Gamble. Así que vamos a partir de ahí. Fíjense qué interesante, una compañía que estuvimos comprando, aunque hicimos una sola compra de acumulación, fue Home Depot. Home Depot es un negocio que me gusta bastante, es un negocio muy sólido y realmente está bastante sobrevendido. Podemos ver además otra cosa interesante en Home Depot, y es que los múltiplos actuales no son tan caros comparado con sus promedios históricos, aunque vamos a ver un poco más adelante que ciertamente podemos ver un poquito más de caídas. Podemos ver, por ejemplo, que estamos un 20% todavía por encima del fair value, pero vean, por ejemplo, que el ratio precio-valor en el libro y precio-ventas ya estamos por debajo de sus promedios históricos, y el ratio precio-ganancias y precio-flujo de caja muy cerca también de sus valuaciones históricas promedio. Es una compañía que da buen dividendo, 2.4%, se espera crecimiento sólido en los próximos años, es una máquina de recomprar acciones, 22% de las acciones circulantes las ha recomprado en los últimos años, y vean qué interesante que estaba en la media móvil de 200 periodos y en sobreventa, bueno, ahí aprovechamos para reforzar. Lo ideal, por supuesto, sería comprarle en esta línea tendencial. Hemos visto mejores precios, yo diría, por ejemplo, en abril vimos mejores precios, pero bueno, todavía nos queda margen de caída hasta esa zona, ¿ok?
Además, Home Depot creo que tenemos margen para aumentar posiciones. Vamos a ver un poco más adelante que no es una de las principales posiciones del portafolio. También aprovechamos para reforzar nuestras posiciones en Starbucks. Starbucks es un negocio que me gusta bastante, consumo cíclico. Creo que tiene una marca muy fuerte. Y vean por acá que ya estamos muy cerca del fair value. El ratio precio-flujo de caja y el ratio precio-ventas por debajo de sus múltiplos históricos. Más de 3% de dividendo. Se espera crecimiento de más del 20% en ganancias y flujo de caja en los próximos 5 años. Y además tenemos que sumarle que está en la parte baja de la tendencia con niveles de sobreventa significativos. Así que creo que ahí está en una zona muy atractiva todavía a los precios actuales. Vean qué interesante que compramos en el mismo mes Amazon, cuando vimos que en el portafolio de trading estábamos vendiendo, y van a ver cómo cambian las acciones de un día para otro, porque Amazon de momento era una de las compañías con peor desempeño del sector tecnológico y ahora está en máximos históricos. Podemos ver aquí que espera que estamos un poquito caro ya, un 35% por encima del fair value por flujo de caja, pero bueno, lo veíamos ahí que por ganancias por acción no está tan caro. Vean por aquí que aprovechamos esta caída a la media móvil de 200 periodos para hacer una compra de acumulación. Realmente Big Tech como Amazon, top media móvil de 200 periodos, históricamente son buenas zonas de compra y vemos que a partir de ahí llegó a subir casi un 18% la compañía. Por el momento se ve un poquito cara, así que bueno, no creo que esté cerca de zonas de compra. Waste Management es otra que aprovechamos para hacer algunas compras de acumulación. Realmente cayó bastante luego de su reporte de ganancia, tocando una zona de soporte muy importante por debajo de su fair value, por debajo de sus promedios históricos, por debajo de los múltiplos históricos. Podemos ver que además de eso da dividendo y por último crecimiento de más del 10% esperado en ganancias por acción y más de 15% de flujo de caja. Y vean qué interesante. La compañía sobrevendida en la zona de los $200 que ha sido un soporte importante. ¿Qué más podemos pedirle en una compañía como Waste Management? Sinceramente creo que vamos a seguir acumulando poco a poco. Vamos a ver ahí la posición un poquito más adelante que tenemos en este portafolio. Otra que cayó a la media móvil de 200 periodos fue Mastercard. Realmente las evaluaciones actuales de Mastercard no me incomodan para nada. No podemos decir que está súper barata, pero bueno, comparada con sus múltiplos históricos tampoco está tan cara. Un 5% cerca de su fair value, los múltiplos por debajo de sus promedios históricos. Vean por ejemplo el ratio precio-flujo de caja, que está un 22% por debajo de su promedio de los últimos 5 años y el ratio precio-ganancias un 14%. Es lo que les digo, realmente son múltiplos un poco caros, pero históricamente Mastercard con el crecimiento que se espera cotiza cara. Podemos ver aquí que se espera crecimiento de más del doble dígito en ingresos, ganancias y flujo de caja para los próximos 5 años. Vean los ratios históricos. No estamos en una mala zona de compra. Sí hemos tenido mejores zonas de compra, pero realmente para acumular a largo plazo no me disgustan los precios actuales. Podemos ver que también está bastante sobrevendida. El MACD sobrevendido. Yo diría que lo ideal sería comprarla cerca de la parte baja de la tendencia, pero como le comentaba, no me disgustan los precios actuales. También estuvimos comprando Visa. En la caída que vimos hasta la media móvil de 200 periodos hicimos compras, al igual que Mastercard. Vemos que en el caso de Visa sí está un poquito más cara por fair value y los múltiplos están un poquito por encima de sus promedios históricos, así que yo diría que ahora mismo Mastercard se ve un poquito más atractivo, ¿ok? En el caso de Visa aprovechamos caídas a la media móvil de 200 periodos para comprar, al igual que en Mastercard. Podemos seguir. También estuvimos aprovechando y reforzar en Procter & Gamble. En el caso de Procter & Gamble sabemos que es una compañía gigantesca del sector de consumo defensivo. Fíjense que está por debajo del fair value. Los múltiplos están por debajo de sus múltiplos históricos. PER 21, históricamente cotiza 24 veces beneficios. Y además da dividendo del 2.8 casi. Y expectativa de crecimiento sólida. No es la compañía que más crecimiento le va a dar, pero sí es un crecimiento sólido, predecible. Zona del Golden Pocket de Fibonacci. Así que ¿qué más podemos pedirle a Procter & Gamble? Me gusta mucho. Creo que le da una solidez extra a este portafolio de largo plazo. Vamos a dejar las ventas. Podemos ver que hicimos otra compra de acumulación en Waste Management. También estuvimos comprando Meta. Habíamos visto que Meta incluso habíamos abierto una posición para el portafolio de trading. Y bueno, también aprovechamos y compramos para el portafolio de largo plazo. Podemos ver por aquí que Meta cerca de su fair value. PER 27, que el sector tecnológico está en 44 y el ratio precio flujo de caja en 15. Muy atractivo el fair value por flujo de caja, ¿eh? Es verdad que la compañía, el flujo de caja se espera un poco débil los próximos 2 años. Está gastando mucho en CAPEX, pero a partir de ahí ven el crecimiento que se espera. Además, lo habíamos visto ya desde el punto de vista técnico, muy sobrevendida la acción. Creo que es una muy buena zona
de compra, al menos me parece a mí, para abrir posiciones en el portafolio de trading y reforzar en el portafolio de largo plazo. Estuvimos rebalanceando un poco el portafolio, cerramos posiciones parciales en Tesla ante el reporte de ganancia. Realmente no me la quería jugar con el reporte de Tesla. Cerramos un 26% de la posición. Tesla era la mayor posición en este portafolio. Redujimos un poco. No se ha movido mucho la acción después de las ventas que hicimos. Y bueno, sinceramente el reporte de ganancia fue sólido, pero lo esperábamos así porque recuerden que en septiembre expiraron los créditos fiscales para autos eléctricos y energía solar y Tesla tiene exposición a ambos sectores. También redujimos un poco las posiciones en Google, 33% de nuestra posición. Una vez que vendimos Tesla, Google pasó a ser la principal posición. De hecho, sigue siendo la principal posición en este portafolio. Se lo voy a mostrar en un momento. Y bien, que en el caso de Google, bueno, estábamos ya muy sobrecomprados, tanto en la gráfica semanal como diaria, lejos del fair value. Así que decidí cerrar un 33% de la posición con un 72% de ganancia. Por cierto, en Tesla cerramos con un 160% de ganancia. Dicho esto, vamos a ver cómo queda el portafolio. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Les había comentado hace un momento que Google era la principal posición, pero bueno, después de tocar máximos históricos, llegó a estar por encima de $290, ahora está en 280, ha caído y bueno, ha dejado de ser la principal posición del portafolio. Tenemos varias posiciones que están ahí muy pegados. Fíjense que Tesla 6.43% del portafolio, 165% de ganancia. Amazon ahora mismo en la segunda posición más grande, casi 6%. Nvidia casi 6%, Google casi 6%, muy parejas todas estas posiciones. También tenemos a Microsoft con un 5% casi de portafolio. Luego Pepsi y United casi un 4%. Y bueno, ya entre un 4 y un 5% tenemos Johnson & Johnson, AMD, Caterpillar, McDonald's, Disney y Realty Income. Vamos a escrolear, disculpen un poquito. Tenemos a Nike también por encima del 3%, Apple y Coca-Cola. Entre un 3 y un 2%, Starbucks, Procter & Gamble, Meta, Visa, Home Depot, Lockheed Martin, Adobe y West Management. Y también UPS. Y por debajo del 2% tenemos Salesforce, Comcast, Mastercard, Palo Alto Network, Nexera Energy, Walmart, Costco y JP Morgan Chase. Como pueden ver, tenemos acciones muy diversificadas. Pero bueno, poco a poco hemos ido rotando el portafolio al sector tecnológico, aunque el sector tecnológico sigue siendo una posición no tan grande como el SP500. El SP500 estamos en casi 40% de exposición al sector tecnológico, en este portafolio en torno al 20%. Estamos ahora con el portafolio de dividendos. Seguramente ha sido el portafolio más activo, ya que las compañías defensivas, dividendos, han sido las que han estado más atractivas durante los últimos meses. Las últimas compras que vimos el mes pasado fueron estas compras en Colgate-Palmolive, Coca-Cola, American Tower Corporation y Comcast, así que vamos a partir de ahí. Una compañía que hemos estado comprando varias veces durante este mes fue Verizon. Bien interesante porque Verizon daba un dividendo muy interesante y fíjense que hicimos un total de 3 compras durante el mes pasado. Verizon, además, a pesar de tener un reporte sólido, las acciones cayeron, así que ahí teníamos otra razón para estar comprando. Podemos ver que la compañía está por debajo del fair value, como casi todo el sector. PER 8, muy barato el PER, y sin duda lo más interesante, 6.85% de dividendo, con crecimiento del 6% anual en ganancias por acción. Recuerden que normalmente las compañías crecen al ritmo de sus ganancias por acción, 6% más o menos, y si le sumamos un dividendo de más del 6%, sería un rendimiento compuesto de más del 12%. Así que bueno, Verizon me parece muy interesante. Podemos ver aquí, además, que estaba en una zona muy atractiva de compra, los $38, que ha sido zona de soporte, sobrevendida, buen reporte de ganancia. ¿Qué más podíamos pedir en Verizon? Seguimos. También estuvimos comprando acciones de BC Properties. Hicimos un total de 3 compras durante el mes pasado. Esta es una compañía que no habíamos tenido chance de comprar. Es un REIT diversificado. Y bueno, finalmente vimos caídas y aprovechamos para comprar. Como podemos ver aquí, BC Properties está bastante por debajo del fair value por flujo de caja. Más de 30 billones de capitalización de mercado. El ratio precio-flujo de caja un 14% por debajo de sus múltiplos históricos. Dividendo de casi el 6%. Lo incrementan bastante. Y además se espera que su flujo de caja crezca más de doble dígito en los próximos 2 años. Así que bueno, me gusta bastante BC. Podemos ver aquí que estaba bastante sobrevendida.
lejos de la media móvil de 200 periodos, así que muy buena zona de compra en BC Properties. Seguimos. También estuvimos aprovechando para reforzar en Tyson Food. Tyson es una compañía que hemos estado comprando durante bastante tiempo. Creo que es una de las compañías de dividendos, además, que mejor crecimiento se espera en los próximos años, por debajo del fair value. Los múltiplos por debajo de sus promedios históricos, dividendo de casi el 4%. Vemos acá que se espera crecimiento en ganancias por acción de más del 30 y de flujo de caja de más del 30 también. Así que lo más seguro es que tenga muy buen rendimiento en los próximos años. Y además de eso, vean que está bastante sobrevendida. Cada vez que vemos estas caídas a niveles de sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos, vemos un rebote. Así que bueno, en cualquier momento podríamos ver un rebote de Tyson Food. Va a depender mucho de su próximo reporte de ganancia. Seguimos. Comcast. Aprovechamos también para reforzar en Comcast. Comcast me parece uno de los dividendos más atractivos ahora mismo en el mercado. Podemos ver aquí que es una compañía por debajo del fair value. Múltiplos muy baratos, PER 4 y ratio precio-flujo de caja de 3. Estamos asumiendo de que Comcast no va a crecer con estos múltiplos. Podemos ver aquí que el dividendo 4.67 y además lo incrementa un ritmo del 10%. Muy atractiva Comcast sin duda. Crecimiento por encima del 5, casi 6% en ganancias por acción. Si lo combinamos con el dividendo debe dar buen retorno. Y además se espera que los dividendos lo sigan aumentando a un ritmo del 6% anual. Si eso le sumamos que la acción está bastante sobrevendida, lejos de la media móvil de 200 periodos, bueno, creo que ahora mismo está bastante atractiva. También estuvimos comprando Kenvue. Bueno, ¿qué le podemos decir de Kenvue? No ha parado de caer. Muy por debajo del fair value, 27 billones de capitalización de mercado. Los múltiplos, vean el ratio precio-flujo de caja, un 70% por debajo de sus múltiplos históricos. Dividendo del 5.72%, muy bien. Y además se espera que sus ganancias por acción y flujo de caja crezcan a más del 15% año sobre año. Además de eso, súper sobrevendida. Vean la separación que tenemos con la media móvil de 200 periodos. Así que bueno, creo que Kenvue sigue a evaluaciones muy atractivas. Vamos a ver que ya se ha convertido en una posición bastante grande dentro de este portafolio. También aprovechamos para hacer una compra de acumulación en el SCHD. Este es mi ETF preferido. Es un ETF muy sólido. Lo vimos por debajo de la media móvil de 200 periodos. Vean las compañías que están dentro. Cisco, AbbVie, Amgen, Merck, Lockheed Martin, Coca-Cola, Pepsi, Chevron, Bristol Myers, ConocoPhillips, en fin. Vienen la diversificación por sectores, energía, consumo defensivo, healthcare, consumo cíclico. Y además de eso, dividendo de casi el 4% y lo aumentan a un ritmo de más del 10%. Así que, bueno, podemos entender por qué es mi ETF preferido. Un ETF muy defensivo con muy buenos dividendos y muy buenas compañías. También aprovechamos para reforzar en Colgate-Palmolive. Este es otro negocio que está en mínimo de los últimos años en cuanto a evaluaciones, por debajo del fair value. Vean los múltiplos, en torno a un 20-30% por debajo de sus múltiplos históricos, dividendo del 2.67. Y vean que un crecimiento del 7% en ganancias por acción combinado con ese dividendo, lo más normal es que nos dé un retorno por encima del 10%. Además, vemos que ha recomprado casi un 10% de las acciones circulantes en los últimos años. Y vean también el nivel de sobreventa que tenemos, separados de la media móvil de 200 periodos. El reporte de ganancias fue sólido. Así que bueno, creo que las valuaciones son bastante atractivas. También estuvimos comprando Kimberly-Clark, otro negocio muy defensivo, muy similar a Colgate-Palmolive. 40 billones de capitalización de mercado por debajo del fair value, por debajo de sus múltiplos históricos, dividiendo más del 4%, nada mal. Y vean que también se espera un crecimiento sólido y predecible en los próximos años. Otra más que está sobrevendida por debajo de la media móvil de 200 periodos. Es lo que le digo, hay muchas compañías defensivas interesantes que, bueno, si le quiere dar un poco más de solidez a su portafolio, me gustan bastante. Por último, American Tower Corporation. Esta es una veterana de este portafolio. Vamos a ver que ha seguido evaluaciones muy atractivas y en una zona muy atractiva desde el punto de vista técnico. Por debajo del fair value por flujo de caja. Los múltiplos un 30% por debajo de sus múltiplos históricos. Casi 4% de dividendo, lo aumentan mucho. Y además una cosa interesante que esta es una compañía que se espera que crezca a más de doble dígitos en los próximos años. De hecho, el dividendo creciendo a más del 6% cuando ya es un dividendo bastante alto. Si eso le sumamos que técnicamente estamos muy sobrevendidos, bueno, creo que hay técnica y fundamentalmente estamos en una muy buena zona. Por último, Hershey. Esta es una que hacía bastante tiempo no comprábamos. Sin embargo, vamos a ver en un momentico que cayó a una zona muy atractiva. Me sorprende Hershey, ¿por qué? Porque los precios del cacao han seguido cayendo. Esto podría beneficiar a este sector, sin embargo, Hershey no se ha recuperado. Podemos ver que está por debajo del fair value.
Los múltiplos están por debajo de sus múltiplos históricos. Dividendo de más del 3%, lo aumentan bastante. Se espera que siga creciendo su flujo de caja a más del 10%. Así que bueno, creo que es un negocio bastante sólido. Si a eso le sumamos que estamos con un RSI en 25 puntos, MACD sobrevendido, cayendo por debajo de la media móvil de 200 periodos, bueno, por eso volvimos a comprar. Creo que estamos en una zona bastante atractiva. Algo que me gusta mucho de este portafolio es que está bastante diversificado en sectores y en compañías. Por ejemplo, Kenvue y Tyson Foods son las dos principales posiciones del portafolio con más de 5%. Luego entre un 4 y un 3% tenemos a UPS, Procter & Gamble, Target, Starbucks, Pepsi, Hershey, Merck, Verizon, Comcast, QSR, que es Restaurant Brand. También tenemos por aquí a United Health Group, tenemos a Pfizer, American Tower Corporation. Entre un 3 y un 2%. Tenemos a AbbVie, recientemente estuvo cayendo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, CVS, el SCHD. Tenemos también a Best Buy, Realty Income, Kimberly-Clark, Lockheed Martin y Colgate-Palmolive, además de Mondelez. Y por debajo del 2% Morgan Stanley y BC Properties. Como pueden ver, realmente muchos sectores, muchas compañías de calidad. Realmente me gusta bastante este portafolio.